Buenos días, chiquillos. Espero que hayan tenido unas buenas fiestas. Estamos hoy día en nuestra segunda clase de comunicación gráfica. Hoy día nos vamos a dedicar a conocer un poco el programa de Illustrator. No sé cómo estoy saliendo ahí en pantalla o no. Estoy pegadita. ¿Ustedes me ven? La veo bien. ¿Sí? ¿Me ven bien? Que a veces pierdo un poco la señal. Ya, muchas gracias, chiquillos. Seguimos entonces. No sé cómo les fue con la instalación de Illustrator. ¿Lo intentaron? ¿Lo pudieron hacer? Yo creo que sí. Aquí me dicen algunos que sí. Noelia, Carolina, pudieron instalarlo. Qué bueno, me alegro porque hoy día vamos a empezar ya a conocer el programa. Si alguien está con problemas de instalación, puede escribirme, yo lo oriento. En el foro les dejé ahí un posteo también con 3 alternativas para poder instalar. Catalina dice que no pudo. Bueno, ahí después lo conversamos, si quieren por interno, ustedes me escriben y entonces yo le puedo dar alguna orientación, pero usen las 3 alternativas, traten, si no pueden con una, con la siguiente, y si no con la última, que es una versión un poco más antigua, pero tiene todas las funcionalidades que necesitamos para esta asignatura. Y tiene la ventaja de que, aparte de traer el programa de Illustrator, vienen muchos programas más de diseño que les van a servir para el otro año y otros años más que en la carrera, ¿ya? Entonces hoy día voy a compartirles pantalla para que veamos los contenidos que vamos a revisar hoy día. Aquí estoy compartiendo ADK, no sé si lo logran ver. Sí se ve, profe. Sí, ya, muy bien. Cualquier cosa ustedes me avisan si no estoy saliendo con lo que corresponde por pantalla, por favor. Bueno, en nuestro curso, ¿cierto? Comunicación gráfica, que ya ahora es la sección 1, vamos hoy día a trabajar en la carpeta número 2 de nuestra sección 2, que está dedicada a los fundamentos del diseño. Seguramente ustedes ya han visto algo de estos contenidos. Yo tengo la presentación ya arriba para que ustedes la puedan descargar o la puedan volver a revisar. La voy a abrir. La vamos a abrir y también se van a fijar que en la misma carpeta ya hay una tarea, la tarea número 1, que tiene fecha de entrega la próxima semana y la vamos a dejar al final del día, que es para el próximo martes, pero al final del día, con la intención de que cualquier duda que ustedes tengan al momento de hacer la tarea, también la podemos resolver la próxima semana en la sesión de video clase. ¿Ya? Entonces vamos a compartir aquí la presentación. Ustedes me dicen si efectivamente se está viendo en pantalla, ¿se ve? Sí, profe. Ya, genial. Entonces hoy día vamos a hablar un poquito sobre lo que es el layout. No sé si esta palabra la conocen, layout. ¿La han escuchado por ahí? O puede ser generalmente el layout, ¿cierto? Es un esquema y el layout se usa para poder hacer un esquema que grafica un poco lo que es la distribución de los elementos al momento de componer. Por ejemplo, cuando vamos a hacer una revista o vamos a hacer un tríptico, un afiche, generalmente uno hace algunos bocetos a mano en un cuaderno o en una hoja donde uno grafica más o menos un esquema y hace una gráfica donde va a ir el texto, donde va a ir la imagen, más o menos los tamaños de la imagen respecto al texto, etc. Ya entonces más o menos el layout, cuando hablemos de layout vamos a entender que es un esquema de distribución de elementos en un formato o en un diseño. Y eso implica que tenemos que disponer el texto y las imágenes. Aquí hay unos ejemplos de layout, lo que pueden ver aquí. ¿Ya? Donde hay una imagen representada en un cuadrado con una X,
y ese espacio representa una imagen. Estas líneas que están acá, ¿cierto? Todas esas rayitas representan que ahí va a ir texto. Entonces, ¿cuál es la gracia de hacer este layout? Es que uno puede organizar la información en columnas, en módulos, en distintos elementos. No sé si en representación gráfica vieron algo sobre eso, sobre columnas, sobre retícula, algunos conceptos relacionados con eso, con esa información. Creo que no. Y si en No, que yo me acuerdo. representación no alcanzaron. Ya, entonces en esta ahora vamos a introducirnos en eso, más o menos en esos conceptos básicos, de poder crear un layout, ya, donde vamos a diagramar. El concepto de diagramación igual tiene que ver con disponer los elementos dentro de un formato con cierta lógica, ya. También con la composición puede estar intencionada también, dependiendo la jerarquía de la información. ¿Ya? Por ejemplo, acá vemos un título, vemos texto, vemos imágenes, vemos una imagen más grande. Entonces tenemos distintas posibilidades y para eso sirve el layout. Generalmente uno hace un layout antes de lanzarse al computador, uno lo hace como una maqueta, como un prototipo, ¿cierto? En el papel. A eso nos referimos con layout. ¿Ya? El layout puede estar compuesto por columnas y módulos. Por ejemplo, como el diario, ¿cierto? Que tiene varias columnas que son estos bloques de texto hacia abajo, ¿ya? Y esos bloques de texto también pueden representar, ¿cierto? Y colocar imágenes, ¿ya? Imágenes, por ejemplo, una hoja de diario puede tener 4 a 5 columnas, ¿cierto? Más o menos como este ejemplo de acá, que tiene 4, ¿ya? Pero la gracia está en que esos 4 bloques, ¿cierto? Esas 4 columnas nos permiten cierta libertad de poner información a 2 columnas, a 3 columnas. Vamos a empezar por 2, fíjense. Acá tenemos 2 columnas, ¿cierto? Tenemos 2, pero estas 2 nos permiten poner la información en 4, o también nos permite poner la información partido en 3, pero siempre respetando el tamaño de las columnas, que son 2 a lo ancho. Por ejemplo, aquí ponemos una foto a 2 columnas y ponemos 2 fotos a una columna. Ahí. ¿Ya? Lo mismo acá, tenemos el espacio también completo de las 2 columnas, nada más que la hemos puesto de esta forma. ¿Ya? Siempre se respeta esta separación o se utiliza completa. En el caso de las 3 columnas, ¿se fijan? Tenemos ahí 3 columnas. Estas también pueden ser utilizadas de esta forma, respetando, ¿cierto?, la división de las 3. O a lo largo. O bien intercaladas. O como acá al final, con una gran imagen, ¿cierto?, con texto, y debajo de ella también 3 bloques de información. Entonces, trabajar con un layout que tenga 2 columnas, 3 columnas, 4 columnas, nos permite esta versatilidad para poner la información. ¿Por qué es importante tener un layout que trabaje con columnas, con módulos? Porque esto nos ayuda a equilibrar la información, a hacer una distribución proporcionada. Las mejores diagramaciones, o cuando uno ve un impreso, ¿cierto? Y lo mira, lo percibe, ¿cierto? Entre más equilibrado y proporcionado esté, mejor a la vista va a aparecer, ¿ya? Cuando uno guarda ciertas proporciones, eso tiene que ver como cómo yo veo esa información y la encuentro estética, ¿cierto? O agradable o equilibrada, ¿ya? Esos conceptos, ¿cierto? Nosotros los aplicamos en diseño. La idea es que usemos siempre una proporción. No sé si ustedes han escuchado, por ejemplo, de la proporción áurea, ¿cierto? La ley de los 3/3, o bien esto de la simetría, ¿cierto? Los rostros que tienen la parte izquierda y derecha más simétricas son los rostros más hermosos, ¿ya? Es por la proporción, por una proporción matemática.
ya que se encuentra en la naturaleza y en muchas otras partes más que nos ayudan a poder organizar nuestra información. Por eso, entre más equilibrada esté la información, más proporcionada, más atractiva a la vista es. Por eso es que trabajamos con estas secciones. Pensemos que son como una especie de casilleros donde podemos colgar información. Entonces, alguna información que tiene mucha importancia seguramente va a tener un espacio más grande y se va a colgar de 4 casilleros. En cambio, otra información que es menos relevante quizás, la vamos a colocar en 2 casilleros o casilleros en menos información. Bien, entonces esta es la diagramación que podemos ver a 2 columnas, a 3 columnas, a 4 columnas. Seguramente ustedes van a estar observando, ¿cierto?, algunas revistas, algunos diarios, y van a poder descubrir este tipo de diagramaciones que se ven en la organización de algún impreso. ¿Se va entendiendo por ahí lo que es hacer este esquema de layout? Sí. ¿Sí? ¿Les parece conocida esta gráfica? ¿La han visto, cierto, en algún soporte impreso? ¿Sí? Sí. 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 La idea es que ahora en esta tarea que tenemos por delante, después vamos a dar las instrucciones, pero la idea es que tomemos una hoja de alguna revista, de algún diario o de algún impreso que tengamos en casa y podamos descubrir este layout que ellos tienen, a cuántas columnas se hizo y más o menos a cuántos módulos. Ahora vamos a ver cómo es la composición de esta retícula para el layout, ¿cierto? Todas las hojas que nosotros diseñamos siempre tienen este espacio que es un espacio blanco por alrededor de la información que se llama margen, ¿cierto? Nosotros cuando escribimos en el cuaderno siempre tenemos que dejar un margen y también nunca llegamos hasta el final de la hoja escribiendo, sino que dejamos un margen a la izquierda, a la derecha, arriba y abajo, ¿cierto? Siempre hay un marco donde vamos a disponer la información. Y este marco interno donde vamos a poner la información se puede dividir en columnas, que son hacia abajo, o en módulos, que son los cuadraditos, ¿cierto?, que me cortan el formato de manera horizontal. La anatomía, ¿cierto?, de todos los layouts incorporan, por ejemplo, columnas, que son todas estas que van hacia abajo. ¿Ya? Aquí podemos visualizar columnas. También se visualizan módulos, que son estos cuadraditos que están aquí. Ahí, ¿cierto? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Entonces podemos decir que esta composición está hecha a 16 módulos y 4 columnas. ¿Ya? Las líneas de flujo son la separación entre los módulos, ¿ya? Y es la separación hacia horizontal de los módulos. ¿Para qué sirven las líneas de flujo? Sirven para dividir el espacio, ¿cierto? Para separar información. Hay información que va en un bloque y hay información que va en otro bloque. Por ejemplo, a lo mejor aquí podemos ver un espacio de flujo, por ahí también, ¿ya? La idea es que más o menos me ayude para separar información, ¿ya? Pero no toda la información cuando uno la coloca en la pantalla, la información es toda una, sino que pueden haber bloques de información. ¿Ya? Para eso me puede servir la línea de flujo. Y también para continuar la lectura. Yo parto leyendo por aquí y seguramente después voy a seguir por este espacio y si acá no hay nada, sigo hacia este otro. Ya son como una especie de canales para poder llegar de una información a otra. Los marcadores, bueno, en este caso nosotros no vamos a utilizar marcadores porque vamos a confeccionar una lámina, pero los marcadores generalmente son los números de página. ¿Ya? A eso uno le llama marcador. El número de página que a veces va acá abajo, al centro, o a veces en este espacio, o bien marcadores cuando uno tiene, por ejemplo, una agenda y en el borde o una carpeta que aparece una pestaña en el borde de la carpeta, generalmente por aquí, donde dice, por ejemplo, anexos o contenido, y aparecen incluso pestañas de A, B, C en las guías telefónicas.
¿ya? También tenemos los márgenes que les comentaba, ¿cierto? Siempre superior, inferior, izquierda y derecha. Generalmente el margen superior siempre es mayor, ¿ya? Y el inferior a veces guarda relación con el superior dependiendo del soporte que estamos elaborando. También el izquierdo y derecho, generalmente cuando uno tiene un libro, el margen de la izquierda, ¿cierto? De la derecha, perdón, con el que uno ojea, generalmente es más grande también, ¿ya? En este caso no vamos a ahondar tanto en eso porque vamos a construir una lámina y por tanto las láminas tienen los espacios de margen iguales por todos los lados, a menos que el superior y el inferior lo demos por más grande, ¿ya? Tenemos los márgenes, ¿ya? Los márgenes nos ayudan a generar tensión en la composición, a atraer la atención hacia el contenido y puede contener una numeración también adicional. ¿Qué quiere decir? Que en el margen se coloca el número de página, ¿ya? Se coloca por fuera de este marco donde vamos a colocar la información, ¿ya? Se coloca fuera de ese espacio dentro del margen, ¿ya? No forma parte de la información, sino que es una información anexa, ¿ya? Por eso se dice que puede contener numeración adicional. También lo que podemos distinguir es que hay zonas espaciales, ¿cierto? Grupos de módulos, que es lo que les comentaba. Hay información que requiere de un conjunto de módulos para ser comunicada. Por ejemplo, estos cuatro módulos se transforman en una imagen, o simplemente esta imagen está a un solo módulo. O bien el texto está dispuesto a dos módulos, ¿ya? O el texto está dispuesto a un módulo. Esta decisión la tomamos al momento de jerarquizar la información. Si vemos que tenemos mucha información, debe ser porque esa información es relevante para este soporte, entonces tomamos más espacio para poder comunicarlo, ¿ya? ¿Se va comprendiendo la estructura del módulo? Sí. Sí, profe. Vamos a continuar. Entonces acá, en este layout, ¿cierto?, que tenemos nosotros, va dispuesta imágenes y van dispuestas las tipografías, ¿ya? Entonces, el desafío de la tarea va por aquí. Construir un layout, ¿cierto? Podemos hacerlo en el cuaderno primero para poder descubrirlo y luego lo vamos a llevar al programa. Entonces, en este layout también se incorpora texto, ¿ya? Entonces vamos a incorporar texto, y para el texto, no sé si han escuchado, por ejemplo, el concepto familias tipográficas, tipos de tipografía, variables tipográficas. ¿No? Sí. ¿Qué conocen de las tipografías? ¿Conoce algo, algún concepto que quiera comentar? Bien, voy a comenzar yo y ustedes me pueden ir aportando. Por ejemplo, existen distintos tipos de tipografía que son por estilo. Por ejemplo, las tipografías romanas, que son las tipografías que tienen serif. ¿Cuál es el serif? Estos palitos que aparecen aquí en las terminaciones de las tipografías, generalmente asociados, por ejemplo, a la tipografía Times, que es la más conocida, ¿cierto? Que tiene esta serifa ahí, ¿cierto? Que es como una patita que tiene la tipografía, ¿ya? Entonces, en la familia de las romanas hay un montón de tipografías, algunas más delgadas, otras más gruesas, otras más apretadas, ¿cierto? Otras más redondas, pero siempre tienen esta característica de tener como las patitas, ¿cierto? Las palo seco son las tipografías similares a la Arial, ¿ya? La Arial tiene, ¿cierto? Es solamente lineal, no tiene patitas, ¿ya? ¿Sí? Por eso se llaman palo seco, porque el palito de la terminación es cortada, es seca, ¿ya? En cambio esta otra tiene una... Toma. También están las rotuladas
y las rotuladas se utilizan generalmente como ornamentales, o por ejemplo para rótulos, como nombres de producto, o para títulos, ¿cierto? Que son como más difíciles de leer, pero son más decorativas. Tienen una connotación en su forma. Por ejemplo, las góticas marcaron un estilo, ¿cierto? Las caligráficas se ven hechas a mano. Entonces tenemos estas tipografías que nos pueden ayudar para rotular. Y también están las decorativas, ¿cierto? Que son similares a las rotuladas y nos sirven para crear estos textos, ¿cierto? Que tienen ciertas connotaciones también. Por ejemplo, estas tipografías que son alusivas a los circos o a los espectáculos, ¿ya? Y existen otros tipos de decorativa que llevan velocidad, etc. No hay problema, Florencia. Acá Florencia dice que parece que se le apretó el micrófono. Bien, entonces tenemos, ¿cierto?, varios estilos de tipografía, ¿ya? La idea, cuando uno diagrama, no es usar, por ejemplo, tipografías decorativas ni rotuladas. Las tipografías decorativas y rotuladas son solamente para pequeños títulos, ya solamente para la introducción del tema, o bien para producto, o marca, o etiqueta, etc. Pero son difíciles de leer, por eso lo que se privilegia es la tipografía palo seco o romana. ¿Ya? En este caso, para pantalla, siempre utilizar la tipografía palo seco para los textos pequeños, porque ese serif vibra con el píxel de nuestra pantalla. En cambio, para los soportes impresos, como el diario, las tipografías romanas son las más fáciles de leer porque ayudan a la lectura gracias a ese serif que traen. ¿Ven? Son como dos mundos distintos. La pantalla requiere de más tipografías palo seco, si queremos colocar romanas solamente en títulos. En cambio el diario, o libros, ustedes si pueden recordar algún libro, generalmente traen algunas tipografías que son romanas porque ayudan y facilitan la lectura, ¿ya? Entonces, cuando seleccionamos nuestra tipografía, por ejemplo, yo selecciono una tipografía palo seco, ¿cierto? Yo ya me decidí porque voy a usar de ese tipo de tipografía. Yo ahora busco mi tipografía y me voy a encontrar con una tipografía que a lo mejor tiene una familia. Y por familia entendemos que tiene una versión, ¿cierto? Que es la oficial, la regular, pero tiene también la versión cursiva, cursiva light, negrita, negrita cursiva, tiene otra que se llama black, que son más negritas, ¿cierto? O tiene algunas que son como más apretaditas, ¿cierto? O tiene otras que son oblicuas. Tiene varias tipografías que son del mismo estilo, pero que tienen esta variable que la podemos utilizar, por ejemplo, en negrita cursiva, negrita como grotesca, o medio, ¿cierto? O más delgada, como light, ¿ya? Entonces, la idea es que cuando escojamos una tipografía, esta tipografía tenga una amplia familia para no tener que estarla cambiando cuando estamos diseñando, ¿ya? A veces escogemos una tipografía que viene una sola versión, viene por ejemplo en regular y no viene en italic ni tampoco viene en negrita y tampoco viene más delgada, ni media, ni más gruesa. Entonces tenemos que recurrir a otras tipografías que se parezcan pero que no son la misma. Entonces cada vez que nosotros cambiamos la tipografía, nuestra percepción igual influye. Nosotros tenemos que volver a reconocer una tipografía distinta, una forma distinta. Por eso cuando diseñen, traten de seleccionar un estilo de tipografía que tenga una familia grande para poder utilizar todas esas variables tipográficas, ¿ya? Esas variables pueden estar escritas acá, por ejemplo, fina cursiva, que sea redonda. A veces la tipografía Arial ahora ha mejorado, y ustedes pueden encontrar, por ejemplo, Arial Black, Arial Narrow, Arial y cursiva, y etcétera, varias tipografías, varias variables tipográficas de esa familia, ¿ya? Cuando hablamos de variables tipográficas, generalmente hablamos también de la familia, nada más que las variables más comunes son la negrita y la cursiva, ¿cierto? Para los títulos podemos usar una tipografía en negrita, ¿cierto? Para los subtítulos quizá una tipografía no negrita, pero cursiva, y luego vienen los párrafos que ya tienen su tipografía regular,
¿ya? Entonces, esa es generalmente la lógica que uno utiliza para la información, que es similar a la lógica que ustedes pueden encontrar en un diario o una revista cuando se jerarquiza la información, ¿ya? Entonces, el tamaño también es importante en la tipografía. Aparte de la forma, el tamaño. Fíjense, en toda esta información que yo tengo, la helvética tiene un tamaño muy grande y también es gruesa. Entonces, cuando uno mira, va a poder identificar inmediatamente esta tipografía, porque llama la atención, porque está más grande que el resto de las cosas. Eso pasa con los títulos, ¿ya? Por eso los títulos son más grandes, porque es el encabezado, por aquí partimos la lectura, ¿ya? En la próxima sesión vamos a hablar un poco más sobre cómo organizar la información. En esta parte solamente estamos descubriendo cómo es la diagramación, ¿ya? Tratando de practicar y ver, ¿cierto?, cómo se organiza la información. Vamos a seguir. Entonces acá, gracias al layout, podemos tener este tipo de diagramaciones. Tenemos, ¿cierto?, la tipografía grande, podemos identificar, ¿cierto?, algunas construcciones a 3 columnas, a otra a 2 columnas, ¿cierto?, a 3 columnas, a 3 columnas. ¿Ya? Generalmente manda la información cuando uno la tiene más pequeñita. Por ejemplo, por ejemplo, acá puede estar confuso, pero uno entiende que esto es lo que manda. Lo más pequeño, aquí se ve que está a 2 columnas. Acá, por ejemplo, también lo más pequeñito es lo que manda. Entonces acá estamos a 3 columnas. Y acá está un poquito enredado, ¿cierto? Porque tenemos a 3 columnas, pero acá tenemos 2. Pero en realidad esto está hecho a 3 columnas. ¿Ya? Y se utilizó quizá esta columna por la mitad para esta foto y para la mitad de la información, ¿ya? Pero el tamaño más pequeño es el que manda para poder descubrir el layout. Y así con estos layouts tenemos una versatilidad de formas de poner información. Por eso es que en las revistas se ve que la información tiene una lógica, ¿cierto? Cuando uno ojea algún libro, una revista o el diario, puede encontrar una lógica de cómo está organizada la información. Pero toda la información no está igual. Los libros, por ejemplo, se diagraman todos iguales. Entonces son monótonos, ¿cierto? Hasta que aparece una imagen. Y ahí uno como que recupera el aire, ¿cierto? Cuando está leyendo. Entonces en la revista generalmente eso pasa más seguido. Hay una variación de la diagramación de forma más seguida para ir refrescando la lectura, ¿ya? Entonces aquí hay un principio que es muy importante, que es la unidad, ¿cierto? Este layout, que siempre sea igual, es importante, pero se puede transformar en una monotonía. ¿Cierto? Necesitamos esta retícula para que haya unidad en el diseño, en todas las páginas. Sin embargo, sin la variedad se vuelve monótono, ¿cierto? Y no es atractivo. Pero tanta variedad también puede transformarse en un desorden. Entonces hay que buscar el equilibrio entre esta unidad, ¿cierto?, que está dada por el uso de la retícula, pero también hay que buscar algo de variedad para no caer en la monotonía, ¿cierto? Una composición excesivamente unitaria, o sea, que quiere decir que una composición muy ceñida a su retícula todo el tiempo y siempre a 2 columnas, por ejemplo, o siempre a 3 columnas, sin un cambio, puede ser excesivamente monótona, ¿cierto? O excesivamente dispersa si tiene mucha variedad. ¿Ya? No está equilibrada, tenemos que buscar un equilibrio entre las dos, ¿ya? Eso es en términos de como contenido lo que necesitamos saber para enfrentar esta tarea que viene por delante. ¿Se entiende el contenido? ¿Hay dudas? ¿Me van siguiendo? Sí, Catalina dice que sí, se entiende. No sé si alguien tiene una duda. ¿Profe? ¿Sí? Entonces, cuando se fija una unidad y una variedad dentro de establecer un orden, por ejemplo, en una revista, por ejemplo, podría fijarse como unidad, utilizar 2 columnas y la variedad que sean 3 columnas, y las 3 columnas pueden ser menos o más dependiendo del equilibrio. Eso es como...
idea? Sí, es posible, es posible. Por ejemplo, hay revistas que tienen, por ejemplo, en una página están diseñadas 2 columnas y en la otra página que le sigue está a 3 columnas, como el ejemplo que les mostraba. Entonces siempre van con ese sistema. U otras revistas siempre se basan, por ejemplo, como el diario, en 5 columnas, ¿ya? Pero esas 5 a veces se transforman en poner información solamente a 2 columnas o a 3, ¿ya? Vamos a regresar un poquito a la presentación para mostrarles lo que me dice el compañero. Por ejemplo, aquí tengo esta diagramación, ¿cierto? Tengo aquí esta retícula y pensemos que está a 4 columnas. Entonces, la unidad está dada por el uso de esta retícula, ¿cierto? Que va a tener siempre 4 columnas. Y puedo poner información a lo mejor en una página a las mismas 4 columnas, ¿sí? Completo, ¿ya? Pero también en otras páginas puedo colocar información a 2 columnas. Aquí pongo la información de aquí hasta aquí, y acá pongo una imagen, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, eso me va a dar una variedad respecto a esa otra página que estaba, ¿cierto?, con toda la información completa. O bien puedo poner en otra página información solamente a una columna, aquí coloco información acá, acá y acá. Entonces eso me va a dar también otra variedad usando siempre la misma plantilla. A eso me refiero, ¿ya? En cambio, en este otro ejemplo, ¿cierto? Tenemos algunas, voy a colocar este que está un poco más claro. Aquí tenemos, ¿cierto?, algunas composiciones que están, por ejemplo, a 2 columnas, y este está a 3. Pero esta plantilla que se creó no me sirve para trabajar a 2 y a 3, sino que en este caso se creó una a 2 columnas y otra a 3. ¿Ya? Entonces, en este caso, se permite utilizar plantillas distintas para alguna página u otra, ¿ya? Pero generalmente uno utiliza una retícula que me permita versatilidad sin tener que estarla cambiando, ¿ya? Por ejemplo, como aquí, la foto va a una columna, la información va a 2 columnas, y la foto más grande va a 3 columnas, utilizando estos 6 módulos. Y esta imagen queda así, esta composición. ¿Ya? Este espacio que hay entre las columnas, este espacio se llama medianil, ¿ya? Y el medianil separa la imagen con el texto, creando una especie de margen entre ellos. Lo mismo pasa con los demás objetos. Por ejemplo, aquí esta se llama línea de flujo. Sin embargo, no es un requerimiento que le pongamos color de fondo al texto. Ustedes se fijan ahí que el texto está coloreado con un color blanco de fondo, ¿ya? Este podría haber sido sin ese color y igual está a 2 columnas, ¿ya? ¿Alguien me quería preguntar algo, parece, o no? ¿Sí? ¿Hay preguntas, más preguntas? No sé si con eso respondí lo que me consultaban. Sí, profe, gracias. Bien, de esto trata nuestra tarea, entonces voy a compartir los últimos minutos para poder compartirles la interfaz del programa, porque vamos a trabajar con el programa para hacer este layout. ¿Ya? Yo sé que quizás puede faltar información, entonces dejé unos videos tutoriales. Voy a compartir aquí la ventana de ADK. Ustedes se van a dar cuenta que ya hay una tarea, y en esta tarea hay unas instrucciones. Lo que tenemos que hacer es, en nuestro primer práctico, vamos a crear un documento con 2 prácticas de diagramación, ¿ya? Esto quiere decir que vamos a crear 2 plantillas. Entonces vamos a seleccionar un ejemplo que tengamos en casa con una revista, un diario, y otro lo vamos a crear nosotros solos. Ya nosotros vamos a proponer uno. Entonces vamos a crear un archivo de Illustrator para imprimir, con 2 mesas de trabajo, etcétera, etcétera. Y aquí está el video que apoya ese trabajo que tienen que hacer. Después vamos a crear la retícula, y acá está el video que apoya esa creación de retícula. Vamos a aplicar tipografías diferentes para poder poner los textos, ¿cierto?, simulando la información.
y vamos a colocar unos cuadritos grises o de color para simular la foto. ¿Ya? No es que tengamos que poner fotos, sino que vamos a apuntar al ejercicio que veíamos en pantalla del layout. ¿Ya? Solamente con texto simulado y cuadros, recuadros para mostrar la fotografía. Y acá está el material de apoyo. ¿Ya? Vamos a guardar nuestro archivo con su nombre, su apellido. Vamos a crear una carpeta comprimida en RAR con ese archivo y más el ejemplo que usted tomó de su casa. Le puede tomar una foto con el celular y me lo adjunta en esa carpeta y lo comprime en RAR. Ahora, la pregunta es, ¿todos saben comprimir en RAR? ¿O en zip o comprimir un archivo? ¿No? No, profe. Ya, a ver, vamos a tratar de compartir aquí, si me deja compartir el escritorio. Ahí, no sé si estoy compartiendo el escritorio de mi computador. ¿Sí? Sí, Sí, profe. ¿Sí? Ya, por ejemplo, aquí yo tengo una carpetita. Aquí tengo una carpeta, ¿cierto? Con varias información. Entonces, ustedes pueden crear una carpeta. Aquí tengo, se me ordena hacia acá, así que atentos, estoy en el lado derecho de mi computador. Entonces, ustedes colocan en la carpeta su nombre, su apellido, y vamos a colocar la información. Por ejemplo, ¿dónde quedó mi carpetita? Acá. Entonces, en esta carpetita yo voy a colocar mi información. Por ejemplo, esta es la foto que yo tomé. Ahí la coloco. Y pensemos que voy a colocar el documento de Illustrator. ¿Ya? Ahí estoy pensando que ese es mi documento de Illustrator. Entonces, tengo estas dos informaciones dentro de mi carpeta. ¿Ya? Una vez que ya está lista, clic derecho y por aquí debe aparecer algo que diga comprimir. O en el caso de WinRAR, si alguien lo tiene instalado, dice comprimir en WinRAR. Entonces usted le pone comprimir y el computador va a hacer un archivo como este, .zip o .rar, dependiendo del programa que usted tenga en su computador, y esto es lo que me sube a Deca. ¿Ya? Es muy fácil, solamente cliqueando derecho aparece la palabra comprimir. Y el comprimir tiene que ser en el programa que usted tenga en casa. Puede ser zip o .rar generalmente. Si no tiene instalado ninguno, busque en Google, por ejemplo, WinRAR. Lo voy a escribir aquí. A lo mejor lo tienen instalado y no lo saben. WinRAR. Lo pueden buscar, lo descargan, es un programa que se instala y prácticamente uno no lo abre, sino que se adjunta acá cuando ustedes hacen clic, aquí aparece como esa alternativa. ¿Ya? En todo caso, si alguien tiene problemas de comprimir y no lo logra, no se quede sin enviar su tarea y me la manda al correo. ¿Ya? ¿Por qué es importante ADK? Para que quede el registro, ¿ya? Pero inténtelo, trate de hacer la introducción al WinRAR, ¿ya? Colocarlo en WinRAR. Bien, ahora vamos a dar una pequeña introducción a Illustrator para que no nos vayamos sin conocerlo. Vamos a compartir aquí pantalla. Aquí. Entonces, vamos a crear un archivo nuevo. Cada vez que nosotros abrimos el Illustrator, vamos a encontrar que cada vez se abre distinto dependiendo de la forma en que lo trabajamos la última vez. Así que seguramente cuando ustedes lo abran no va a ser tan parecido a lo que tengo yo, ¿ya? Pero hay cosas que son similares. Por ejemplo, para crear un archivo nuevo, siempre vamos aquí a crear un archivo nuevo. Entonces vamos a pinchar y aparece una consola con bastante información. Entonces, para empezar, siempre tenemos que pensar en qué es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un archivo para el teléfono, para la página web, para imprimir o para una película. En este caso, nosotros siempre vamos a trabajar con archivo para web o para imprimir. En la tarea vamos a trabajar con un archivo para imprimir. Entonces, pinchamos imprimir. ¿Ya? Al pinchar en imprimir, cambian las opciones. Por ejemplo, en web aparecen los tamaños en píxeles, porque en la pantalla se trabaja en píxeles. Pero para imprimir, uno trabaja en centímetros.
¿ya? Entonces la escala de medida está en centímetros o bien en milímetros. En el ejercicio de tarea vamos a pedir un tamaño de hoja carta. Independiente del ejemplo que ustedes busquen en casa, siempre vamos a organizar la estructura a una hoja carta, ¿ya? Por ahora. Vamos a trabajar entonces con una hoja carta. Ustedes pueden pinchar una vez y se va a adecuar acá el tamaño, ¿ven? Pincho carta y aparece el tamaño de la hoja carta. Entonces, podemos cambiar a centímetros la escala de medida o a milímetros al tamaño que nosotros queramos, ¿ya? Aquí está el tamaño predeterminado de la hoja carta, 21,5 por 27,9. La orientación de nuestra página la podemos organizar aquí. Oblongo es así, y apaisado es como acostadito, como vertical, ¿ya? No sé si han escuchado esos conceptos. Esto significa oblongo, así. Y apaisado es así, ¿ya? Ahí se me cerró el documento, ¿ya? Entonces, es muy importante, nosotros vamos a trabajar por ahora oblongo, que es como el formato del libro, de la revista, ¿cierto? De nuestra lámina también, vamos a trabajar oblongo. Y las mesas de trabajo se refiere a la cantidad de páginas que vamos a utilizar. Si vamos a utilizar 1, 2, 3 o 5 páginas, ¿ya? El programa le llama mesas de trabajo, pero en realidad son páginas. Entonces acá en la tarea vamos a utilizar 2 páginas, ¿ya? El sangrado se refiere a un margen, pero no es un margen interior, sino que es un margen exterior. Es un margen que cuando uno pone una foto a tamaño completo, por ejemplo, si yo pongo una foto en mi formato que llega hasta el borde, esa foto idealmente dejarla un poquito más hacia afuera, ¿ya? Para que cuando se recorte, efectivamente la foto quede a corte, ¿ya? Por tanto, el sangrado no lo vamos a considerar porque no es pertinente para este ejercicio, ¿ya? Cuando pinchamos en imprimir, inmediatamente se nos configuran estas opciones: color CMYK, alta resolución, 300 píxeles por pulgada, y una previsualización por defecto, ¿ya? Entonces, estos parámetros los dejamos tal cual. Si nosotros seleccionáramos, por ejemplo, un archivo para web, esto cambiaría y se transforma en color RGB y resolución de pantalla de 72 píxeles por pulgada, que tiene que ver con lo que hablábamos en la clase anterior. Para la pantalla, solamente 72 es suficiente, pero para imprimir siempre necesitamos mayor calidad. Por eso aparece 300 píxeles por pulgada. Si ustedes pinchan en más ajustes, se van a dar cuenta que aparece lo mismo, nada más que aparece otra opción. Acá, por ejemplo, aparece cómo organizamos nuestras mesas de trabajo, nuestras hojas. Las organizamos así, de esta forma: 1, 2, 3, 4, o bien arriba, abajo, o bien todas hacia el lado, o bien todas hacia abajo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, Word no nos da opciones de organizar nuestras páginas, sino que solamente la organiza hacia abajo, ¿ya? Entonces acá nosotros podemos organizar como queramos nuestras páginas. En el ejercicio de tarea yo la organicé de esta forma. La organicé 1, 2, 3, 4, ¿ya? Entonces aquí ustedes seleccionan la forma de organizar sus páginas. Vamos a crear el documento, ahora que ya tenemos todo creado. Y aquí aparece el documento, aquí están nuestras páginas. Entonces, para poder trabajar, lo primero es reconocer esta interfaz, ¿ya? Me estoy ya pasando del tiempo, chicos, así que les pido 5 minutos para poder introducirlos al programa. No quiero que se vayan con muchas dudas, entonces quiero mostrarles un poco el programa. No sé si alguien tiene algún problema de tiempo. Acá me dicen algunos que no, así que vamos a continuar. Entonces, cuando abrimos este programa, ¿cierto? Las primeras cosas que debemos saber para movernos dentro del programa es que se utiliza esta herramienta que se llama lupa. La presionamos y si hacemos clic, el documento se va a empezar a acercar. Para alejarse, presionamos la tecla Alt y se transforma en una lupa con un signo menos. Entonces nos podemos alejar, ¿ya? Para ubicar nuestro documento tenemos que utilizar la barra espaciadora. La pinchamos y aparece una manito, ¿ya? Entonces esta manito, al mantener la barra espaciadora presionada y hacer clic,
podemos arrastrar, ¿ya? Entonces, para movernos, con la lupa nos acercamos, con la lupa, con la tecla Alt, nos alejamos, y con la manito movemos nuestra hoja, ¿ya? Esos dos pasos son muy importantes porque con eso nos vamos a mover todo el tiempo, ¿ya? Entonces, en el programa tenemos varias herramientas. Si ustedes ven, tenemos un montón por el lado izquierdo, por arriba, por el lado derecho. Entonces, nosotros por ahora vamos a trabajar solamente con las herramientas del lado izquierdo, ¿ya? Que son las herramientas básicas. Y lo que tenemos que identificar es que tenemos esta flechita negra. Esta flechita negra nos sirve para seleccionar, ¿ya? Eso quiere decir que aquí yo estoy tratando de seleccionar un espacio, pero ese espacio, como está vacío, no tiene nada, no puedo seleccionar ningún objeto, ¿ya? Entonces, para crear objetos, en nuestra tarea vamos a crear un cuadro, vamos a seleccionar herramientas que son las figuras geométricas que están aquí. Si mantenemos presionado, ahí aparecen las figuras geométricas. Entonces vamos a utilizar el rectángulo para dibujar una figura, pinchando y arrastrando, ¿ya? Yo pincho y arrastro y puedo crear una figura. Esta figura, si ustedes se fijan, tiene un color, aquí la puedo seleccionar con la flechita negra porque ya tengo un objeto, este es mi primer objeto. Entonces este objeto le puedo colocar un color de relleno y un color de línea. Entonces, el color de relleno es este, el que está grande, ¿cierto? Yo hago doble clic y puedo seleccionar cualquier color. Selecciono el color, presiono OK para aplicar. Y el color de línea está acá abajo. Entonces yo pincho el color de línea y el color de línea se vino hacia adelante. Doble clic y puedo colocar un color de línea que yo quiera. Ahí voy a seleccionar el color verde. OK. Y aquí está aplicado, nada más que está muy pequeñito el color de línea. Entonces me acerco con la lupa para verificar que ahí está mi color de línea de color verde, ¿ya? No vamos a ahondar mucho en cómo dibujar figuras porque todavía no vamos hacia allá. Lo importante es colocar, ¿cierto?, este layout que vamos a trabajar. Entonces, en los videos que yo les complemento, se van a encontrar que hay herramientas que van a aparecer, por ejemplo, en ver, vamos a mostrar las reglas, en ver reglas, ahí, aquí van a aparecer las reglas, y en las reglas, cuando ustedes se acerquen al documento, van a fijarse que la regla empieza a cambiar. Vean que los números cambian, como que se agrandan y se achican. Entonces, esto es como cuando uno se acerca a los centímetros y después si se acerca más ve los milímetros, ¿ya? Así que no se asusten en la lógica de la regla que aparece acá. ¿Ya? Vamos a continuar. Teníamos ahí alguien con el micrófono abierto. Entonces, en las reglas, esto significa 0, 1 centímetro, 2, 3, ¿cierto? Si nos acercamos más, vamos a poder ver los milímetros. 0, 5 milímetros, 1 centímetro, 15 milímetros, etc. Entre más nos acercamos al documento, podemos ver mayor cantidad de números porque es como acercarse a los milímetros, ¿ya? Así que no se asusten en ese sentido de que no comprendan la regla, ¿ya? Y lo importante de ella es que desde ella salen estas guías que nos ayudan a crear nuestro layout, ¿ya? Para crear las guías tenemos que arrastrar desde la regla y van a aparecer todas estas guías. Puede ser que en algún momento tratemos de seguir moviéndolas y no podamos porque están bloqueadas. Entonces vamos a ver en guías, aquí en guías, y vamos a colocar desbloquear guías. Entonces de esa forma podemos volver a moverlas, incluso podemos seleccionarlas y borrarlas con la tecla de borrar, o con la tecla suprimir, y ahí se borran, ¿ya? O bien las tomamos y las devolvemos hacia la regla, ¿ya? A ver si ahí pueden desaparecer. Entonces, con esa herramienta vamos a trabajar
con las guías y vamos a trabajar con la herramienta de texto. La herramienta de texto, si ustedes la pinchan, para poder trabajarla tiene todas estas opciones, pero vamos a trabajar solo con la primera. Y en esta primera lo que vamos a hacer es seleccionar ahí la primera y hacemos un recuadro y automáticamente se nos va a colocar un texto, ¿ya? Este texto es un texto simulado que se utiliza generalmente para las plantillas de diseño. Cuando ustedes han visto algunos ejemplos en internet de algo que viene prehecho, siempre tiene este texto que nos sirve como base de plantilla, ¿ya? Entonces, este texto lo podemos organizar de diferentes formas. Podemos darle un tamaño, un estilo de letra, ¿cierto? Todas esas opciones pueden bien aparecer acá arriba. Cuando uno selecciona el texto, aquí arriba se abren algunas opciones. Por ejemplo, la forma del título, ¿cierto? Del texto. La tipografía aparece aquí. A ver, voy a seleccionar aquí. Está la Myriad Pro. Está el tamaño de nuestra tipografía, está la variable tipográfica, que puede ser todas estas, porque justo esta familia es grande, entonces tiene muchas variables tipográficas. Tienes semi-negritas, semi-negrita itálica, bold, bold italic, etc. Tiene muchas. Entonces podemos ir utilizando alguna de ellas para crear algunos párrafos. Ya podemos dar un tamaño más grande ahí para los títulos, un tamaño más pequeño. ¿Cómo sabemos qué tamaños dar? Generalmente, cuando ustedes imprimen una hoja carta en tamaño 12 Arial es como relativamente grande. Generalmente todos los documentos se imprimen en ese tamaño, ¿ya? Pero podemos utilizar para un título bien grande, por ejemplo, un 16 o un 12. ¿Ya? A veces uno pierde un poco la noción de los tamaños cuando trabaja muy cerca del programa, ¿cierto? Porque aquí este título ahora ya no se ve tan grande como delante, ¿ya? Aquí estoy trabajando un número 12, puedo trabajar un 14, un 16, para un título muy grande un 16, ¿ya? Pensemos que esto mide el tamaño de una hoja carta, entonces este título es grande, y este texto podemos dejarlo en un 10, y de ahí hacia arriba. No más que un 12, porque un 12 igual es grande, es casi como de un título, ¿ya? Esto lo vamos a ir aprendiendo en el camino, así que no se preocupen, es solamente para simular la información. Recordemos que lo importante de este ejercicio es confeccionar el layout, ¿ya? Entonces nos vamos a dar cuenta que cada vez que nosotros movemos nuestra cajita, el texto se acomoda al tamaño de la cajita, ¿ya? Entonces podemos tener textos que sean a una columna, podemos tener algunos textos que sean a 2 columnas, etc. ¿Ya? Y ahí ustedes van colocando toda esta información que necesiten para poder rellenar su layout. Y vamos a utilizar los recuadros para marcar dónde va a ir una imagen, ahí, y puedo cambiarle el color al cuadro, selecciono el cuadrito y puedo colocar a lo mejor un color gris para que no se vea tan pesadito. Y así voy rellenando todo mi layout, ¿ya? La idea es que traten de hacer este ejercicio. Entiendo que igual es un ejercicio que, como no conocemos mucho el programa, va a ser un ejercicio difícil. Así que yo les dejo este desafío, traten de hacerlo. Vamos a tener un horario de consulta para este ejercicio, para tareas, ¿ya? Entonces me gustaría que pudiésemos, ya terminando la clase ahora, acordar un horario para reunirnos por si alguien tiene dudas. Es un horario de consulta, es optativo, pero la idea es para poder apoyarlos en estos ejercicios, ¿ya? Traten de usar los videos, traten de hacer la tarea. Si tienen dudas, se conectan a este espacio de consulta para poder enfrentar el ejercicio. No sé si les parece el día jueves. El día jueves, más o menos como a las 11, no sé si tienen taller, no sé si qué día tienen más libre. La idea es que todos puedan participar de este espacio de consultas. ¿Ya? Es optativo, pero que todos tengan el espacio o el tiempo libre para que puedan participar. No sé qué día les parece.
o ustedes se organizan y me informan qué hora, qué día. El día viernes está más libre. Podemos dejarlo para el día viernes. No sé si les parece también el día viernes durante la mañana. Más o menos como a las 10 de la mañana, para que no sea un horario tan temprano. Acá me dicen que tienen taller el viernes. ¿Tendría que ser en la tarde entonces? El día viernes en la tarde, más o menos como a las... ¿A qué horas terminan taller? Como a las 1 hacemos un plenario. A la 1. Y ahí ya se desocupan a las 3 más o menos. Sí. Sí, Podría ser como a las 4, para que alcance. como de 4 a 5. Sí, de 4 a 5. Sí, es un horario de consulta optativo para el que quiera a lo mejor compartir su tarea y tiene problemas para terminarla o dudas con la materia. Es un espacio para conversar, es optativo, el que quiere se conecta para resolver cualquier inquietud, ¿ya? Seguramente en algún momento lo vamos a utilizar para corregir algún trabajo y ahí sí todos tendrán que venir, pero también podemos cambiar el día si están complicados de tiempo, lo acordamos, ya es un horario que tenemos que destinar como para consultas. Entonces quedamos entonces para el día viernes a las 4. De 4 a 5 yo voy a lanzar una invitación para los que quieran participar de consulta, de compartir, incluso de ver otras herramientas que quieran aprender. Estamos partiendo, así que tenemos harto camino por delante todavía con el programa. Bien, lo voy a escribir entonces en el foro, va a quedar ahí puesta nuestro acuerdo de día viernes, de 4 a 5, nuestro horario de consultas. ¿Ya? Bien, chicos, eso ha sido nuestra clase de hoy. No sé si alguien tiene alguna pregunta o quiere comentar algo antes de cerrar. ¿No? Hay que practicar harto con Illustrator. Sí, estamos partiendo, no teman en apretar botones ni nada, en el peor de los casos cierren el programa y lo vuelven a abrir, no pasa nada, ¿ya? No olviden archivo, guardar como, y ahí lo guardan como Illustrator, ¿ya? Creo que igual esa parte es importante, la voy a mostrar en pantalla antes de que cerrar, archivo, guardar como, y podemos guardar nuestro documento, y se van a fijar que está la extensión ahí, le ponen su nombre, ahí yo le voy a colocar mi nombre, y lo guardan en el escritorio, guardar, presionan OK, no importa ahí lo que pregunte, solo lo guardan, y se van a dar cuenta que les quedó este archivo en su computador. Estoy compartiendo en mi pantalla, y por aquí tiene que haber quedado mi archivo, a ver si lo encuentro. Aquí, no me muestra el icono a mí, me muestra el documento, pero a ustedes deberían mostrarles el icono de Illustrator, el símbolo anaranjado, ¿cierto? Que dice .ai, ¿ya? El archivo siempre se guarda. Yo lo que recomiendo, como estamos partiendo por ahora, es que cuando lleven harto trabajo hecho, guarden. Guarden, aunque todavía no terminen, guárdenlo para que se respalden, y lo otro es para que liberen un poco su computador del uso de la memoria, ¿ya? Porque a veces uno trabaja mucho rato y el computador está almacenando todo eso en su memoria temporal. Y al computador le pasa lo mismo que a las personas. Cuando ya le decimos 5 conceptos y le empezamos a decir más palabras, después ya se empiezan a olvidar, ¿cierto? Empieza a fallar la máquina. Entonces, el computador le pasa exactamente lo mismo. Cuando ya llevamos mucho avanzado, siempre guardar, porque el computador de repente va a fallar, ¿ya? Y así se libera y trabaja más rápido también, ¿ya? Bueno, cualquier cosa, chicos, ustedes me comentan, me pueden escribir en el foro, así que nos vemos la próxima sesión, nos vemos en nuestro horario de consulta el viernes, y que les vaya muy bien con su trabajo. Que esté muy bien. Profe. Ya, profe. Nos vemos, profe. Profe.